Bueno, primero que todo, buenas noches. Hoy lo que vamos a hablar, lo que vamos a aplicar va a ser el tema en profundidad de la herramienta Fibonacci. También vamos a utilizar un poquito la herramienta de la extensión de Fibonacci, su uso, y al mismo tiempo de la cuadrícula de Gann o Ganbox, por decirlo así. ¿Sí? Ya saben que cualquier duda que ustedes tengan la vamos a ir resolviendo mediante vayamos avanzando. Me hacen saber sus inquietudes. Pero lo importante es que cada vez que nosotros pongamos en práctica temas como con lo que tenga que ver con los ciclos de mercado, también vamos a tener que apoyarnos muchas veces en este tipo de herramientas, ¿ok? Prácticamente entender que el mercado se compone por impulsos y retrocesos. Se ha diseñado herramientas que nos pueden ayudar también a poder predecir los posibles puntos de reacción cuando culmina un retroceso, ¿ok? Y una de esas herramientas es la herramienta de Fibonacci. Si se dan cuenta, la herramienta de Fibonacci que yo estoy usando en este preciso momento tiene niveles muy válidos. Digo, yo hago referencia a niveles muy válidos con los niveles 88, 76.40, 61.80, el nivel 50, el 38.20 y el 23.60. Todos esos niveles tienen un uso, pero no tiene mucho sentido todos esos niveles si nosotros no entendemos de estructura de mercado, porque esa es la principal base de nuestro análisis, la estructura y la tendencia, siempre en la dirección original del precio, y lo ideal sería que nosotros tengamos una excelente visión de lo que puede hacer la estructura para poder tener unos excelentes puntos de entrada, ¿ok? Sobre todo en las denominadas zonas doradas, para poder así seguir avanzando. Por ser en este caso, se puede entender y se puede apreciar que la tendencia es totalmente alcista, pero en algún punto, antes de que se haya convertido en tendencia alcista, tuvo que haber dado un giro el mercado. Por ser en este caso, el precio venía cayendo consistentemente, generó su último quiebre estructural y posterior a generar su último quiebre estructural, me cambia de dirección. Ahí yo consideraría que tengo el primer quiebre estructural que me está cambiando la dirección del mercado. Principalmente, debo saber apreciar o reconocer lo que es la tendencia o la estructura. Vamos a cambiarnos a una hora porque eso es lo ideal para poder analizar un trading intradiario. Me enfoco mucho en esta temporalidad. Vamos a hacer un poco de backtesting. Y en este caso, en el cambio de dirección, es importantísimo tener en cuenta los conceptos de impulso y retroceso, dónde se inician, dónde culminan, para poder así trazar un buen uso, o un, mejor dicho, el uso correcto de la herramienta, ¿ok? Para mí, en este caso, un verdadero punto estructural en una hora comienza desde aquí y termina acá. O sea, para mí todo esto es una zona de impulso. Prácticamente el precio cambia de dirección cuando se acaba de llevar este máximo. Así que la pregunta del millón es, ¿desde dónde hasta dónde trazo mi herramienta de Fibonacci? La teoría nos dice que la herramienta de Fibonacci se traza desde el comienzo o desde el origen de un movimiento de impulso, ¿ok? Vendría a ser desde esta zona más baja, nuestro último punto estructural más bajo, hasta el último punto estructural más alto, siempre y cuando la tendencia sea en dirección alcista, ¿ok? Si se dan cuenta, yo puedo trazar mi Fibonacci desde ese punto hasta este otro de acá, y me da exactamente el nivel de reacción del 61.8, una zona dorada o la denominada zona OT. Habíamos hablado en el mini curso que OT se traducía como Optimal Trade Density, ¿ok? Zonas óptimas de entrada van a variar mucho de los niveles de Fibonacci que los traders manejen, ¿ok? En mi caso, yo manejo dos configuraciones de Fibonacci que les voy a estar, que en las clases anteriores también ya les di los datos. Antes de finalizar la clase, igual les voy a dar los parámetros para que ustedes puedan copiar, obviamente. Y quiero que tengan en cuenta que las zonas óptimas de entrada, como se lo dije con anterioridad, van a variar mucho dependiendo del trader, ¿ok? Justamente en este Fibonacci, para mí mis zonas óptimas de entrada son el 61.80, ¿ok? El 76.40 y el 88.00.
ese tipo de retrocesos para mí son totalmente válidos y muy lindos puntos de entrada como para poder considerar que el precio venga a mitigar esas zonas. Y si se dan cuenta, justamente esas zonas me dan confluencia con order block que están previo al enorme, enorme impulso que te genera el precio. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? No. No, todo Perfecto. bien. Ya, perfecto. Ok. Justamente, si nosotros consideramos que todo este movimiento es un movimiento de impulso, obviamente hasta donde finaliza el trazado de Fibonacci, y consideramos que todo esto es un movimiento de retroceso, dio perfecto la zona de reacción. Y así como pudo haber reaccionado en el 61.80, pudo haber reaccionado en el nivel 76.40 o en el nivel 88. La pregunta del millón es cómo saber realmente o cómo tener una mejor probabilidad de acierto cada vez que nosotros operemos. La respuesta está, evidentemente, en la buena lectura de su estructura de mercado. Si ustedes tienen una buena lectura en la estructura de mercado, creo que van a poder tener unos buenos parámetros de entrada, ¿ok? En este caso, la tendencia va en dirección alcista. El precio me acaba de dar un giro. Ahora, constantemente el precio se va actualizando y nosotros con el mercado, evidentemente, tenemos que ir evaluando los siguientes puntos de entrada y los siguientes puntos de reacción. Curiosamente, el último punto más alto ya fue roto y se consideró como quiebre estructural. ¿Dónde considero mi último punto estructural en este caso? En el punto que mitigó en el 61.8, porque desde ahí se origina un nuevo movimiento alcista. Entonces, muchos creen saber utilizar esta herramienta, pero la pregunta del millón es, ¿cuál es el uso correcto si no entienden de estructura? Y es por eso que muchos siguen y siguen estopeando. Entonces, la idea de este tutorial, de este video, o de esta mentoría, para que mejor se entienda, es que ustedes le den el uso correcto a la herramienta, entiendan el porqué de cada nivel y en qué situaciones corresponde usar los niveles SOTE o las zonas doradas o los niveles de continuación de impulso, ¿ok? Por ser en este caso, yo me doy cuenta de que acá se originó el movimiento alcista, el origen del impulso, y terminó por acá arriba, evidentemente. Para mí eso es una zona estructural, para mí ese es un último punto estructural más alto. Si yo trazo un Fibonacci desde el último punto más bajo, que es este, el que genera el quiebre estructural, hasta el último punto más alto, no siempre va a venir a buscar las zonas doradas, ¿ok? No siempre busca las zonas doradas. En este caso, el precio reaccionó prácticamente entre la zona del 23 y la zona del 38.20. Justamente lo que siempre enseño en mis clases es que su stop loss, o los puntos de entrada, debe estar entre esas zonas para poder tener un buen éxito en la operativa. O puede estar un poco más abajo, o puede estar un poco más arriba, o dividir tu trade en dos operaciones para así diversificar en dos tipos de entrada y no tener un stop loss tan amplio. ¿Ok? De esta manera. Si me voy entendiendo, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, te sigo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué el precio reacciona en los niveles 23.60 o en los niveles 38.20? Cuando el impulso o el cambio estructural es demasiado fuerte y se pueden apreciar velas de transición con enorme imbalance, los que no han visto la clase de imbalance se les recomienda que para estar en este video vayan, vean ese video tutorial de los imbalances, ¿ok? De las enormes velas de transición para que puedan entender cuando hay un enorme cambio estructural con este tipo de impulsos, con inyecciones monetarias como esta. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tenemos esta enorme aceleración en el precio, por lo general, dudo mucho que el precio caiga a buscar los niveles de 61.8 y muchas veces nos quedamos esperando estos niveles. En este caso, nosotros tenemos el nivel 23.60 y el nivel 38.20 y la pregunta del millón es, ¿en qué razón o circunstancia utilizamos estos niveles? O el nivel 50 también. Muchas veces se utilizan estos niveles en este tipo de situaciones, con los rompimientos estructurales y con la enorme aceleración del precio. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que hay tanta inyección monetaria en estas zonas invertida por las instituciones financieras y obviamente hacen que el precio se sobredemande o se sobrecompre, como lo conocen algunos. Y nuevamente vuelven a inyectar liquidez de esta manera que hace que te rompa la estructura tan fuerte que en el minuto de hacer un retroceso tenga poca solvencia económica o poca, se puede decir, poca lucha entre los vendedores con los compradores, que los vendedores están siendo tan fuertes en el mercado que están ganando.
O sea, los toros están ganando tan fuerte en el mercado por su inyección monetaria. Por ende, en este caso, lo que se recomienda es operar los niveles de continuación de impulso, o sea, el nivel 23.60, el 38.20 y el nivel 50 de Fibonacci como última instancia. ¿Por qué como última instancia? Porque ya tenemos las confirmaciones de aceleración del precio, que me cambian la estructura, ¿ok? Y esos tres niveles de OTE, que los que le acabo de mencionar, se invalidan siempre y cuando yo tenga este panorama o este escenario, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Sí. No, me perdí en la parte cuando dices que se invalidan. ¿Cómo se invalidan? Mira, cuando hablo de invalidación, hago referencia a que no tiene mucho sentido que te quedes esperando un retroceso tan amplio, por decirlo así, un retroceso tan complejo, que llegue hasta estas zonas de acá abajo de zonas óptimas de entrada. O sea, en teoría estamos diciendo de que tú consideraste que el movimiento de impulso empezó desde allá abajo hasta acá arriba, obviamente un movimiento con aceleración enorme, y yo digo que se invalida, ¿por qué? Porque una enorme aceleración dudo mucho que tenga un enorme retroceso, ¿ok? Sobre todo si tenemos estas enormes velas de transiciones que están rompiendo tus estructuras constantemente. Entonces, si ya tenemos un cambio de dirección en el precio, y a eso se te suma que tienes una enorme aceleración, los retrocesos tienden a ser más cortos, y por consecuencia tienden a invalidarse los puntos óptimos de entrada, y tú te preparas para poder ingresar en los niveles de continuación del precio. Y a eso hago referencia, obviamente, al nivel 23.60, al 38.20 o al 50 de Fibonacci. Ahora, si a esto tú le sumas la estructura de mercado, o sea, ¿qué quiero decir? Si tú a esto le sumas que tu estructura de mercado, no hago referencia a su estructura externa, sino a tu estructura interna, tú tomaste como impulso, o sea, en este caso yo tomo como impulso todo este movimiento hasta acá arriba. Pero internamente el precio viene haciendo enormes ciclos de impulso y retroceso, como estos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, y así sucesivamente, perdón. Así, aquí, ¿ok? Aquí. Espérenme un segundo, por favor. Ahí. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, ya entiendo. Ya. Entonces, esta estructura interna tiene una composición, así como este retroceso interno tiene una composición, ustedes empiezan a leer. Ese retroceso interno tiene impulsos y retrocesos, impulso, que pasa de un impulso a otro. Y como se los puedo explicar mejor, aquí me acaba de romper la estructura interna. Por ende, una zona óptima de entrada para mí se convierte la zona 23 de Fibonacci, justamente porque viene a mitigar una order block que está en la estructura interna. Order block que yo tomo en consideración siempre y cuando el precio tenga toda la aceleración o todo lo que ustedes acaban de observar con anterioridad, ¿ok? En este caso, para poner en práctica lo aprendido. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en este caso? Sí, perfecto. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Si para mí este es un nuevo punto estructural, debo considerar el último punto más alto y el último punto más bajo. Para mí este es el último punto más alto y el precio vuelve a romper. Cuando el precio vuelve a romper, yo tengo que saber descifrar dónde va a estar el término del impulso, ¿cierto? Y prácticamente, por lo que estoy observando, desde el origen del movimiento, desde acá abajo, el término del impulso está acá arriba. ¿Ok? Está acá arriba. Si nosotros trazamos un Fibonacci desde acá abajo hasta aquí arriba, ¿dónde me da la zona óptima de entrada? No tengo zona óptima de entrada, pues el precio está teniendo enormes aceleraciones. Y la pregunta del millón es, ¿cómo descifrar la fractalidad o descubrir si el precio está teniendo enormes aceleraciones como para entrar en el nivel 38.20 o en el 23.60? Muchas veces nos enfocamos en la higher time frame, o sea, en la estructura más amplia o la temporalidad diaria. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener lectura fractal de acción del precio. Las velas japonesas te dicen mucho cuando tú tienes este tipo de aceleraciones en velas diarias. ¿Sí? ¿Me voy entendiendo? Sí. Ya. Cami, cuéntame, me estabas levantando la mano. Es que habías dicho de que no podíamos evaluar un punto óptimo de entrada
dado a que estaba subiendo muy aceleradamente, pero calzaba ahí un punto de entrada con el 38. Exacto. El tema del 38 y el 2360 de Fibonacci son los niveles de continuación del impulso. O sea, cuando el precio está teniendo aceleraciones alcistas, como te vuelvo a explicar, en temporalidades mayores, en las higher time frame, tiende a reaccionar en los niveles más cortos de entrada. Por eso muchas veces los traders que esperan un trade más seguro en las zonas óptimas de entrada, a veces se quedan en eso, esperando. Entonces, si tu pregunta se basa justamente en este otro impulso, que acaba de reaccionar justamente en el 38, desde aquí a acá, yo no solo me quedo con la temporalidad de una hora, me devuelvo a temporalidad diaria para poder evaluar el precio. Ahora justamente, si nosotros aplicamos la estrategia de imbalance, ¿qué tenemos acá? Una enorme vela de transición que te rompe la estructura de una hora y al mismo tiempo viene a mitigar el imbalance, a rellenar el imbalance, o sea, a recapitalizar esa zona. Si yo, en este caso, utilizo la herramienta de rango de fecha y precio, ¿ok? Como lo enseñé en las clases anteriores, mido la vela de imbalance, desde la última vela anterior hasta la vela subsiguiente, y evalúo dónde puede venir a llegar el precio a rellenar el imbalance. Y justamente aquí me da el 50%. Veamos si la teoría cumple. Y el precio reacciona a la zona, si se dan cuenta. No es exacto, pero reacciona a la zona. Entonces, si esa zona de reacción, si la estructura sigue siendo alcista, obviamente la estructura y la tendencia van a predominar, mi impulso es este, y mi retroceso es este. Aquí yo tengo una zona óptima de entrada. ¿Ok? Y esa zona óptima de entrada la voy a confirmar con mi Fibonacci. Obviamente me da confluencia con los niveles que rellena ese imbalance. Y ahí prácticamente yo ya tengo un punto de entrada válido. Si se dan cuenta. Un punto de entrada válido en esa zona con un respiro de stop loss de esta manera. De aquí a acá ya me estaría dando un 1:5. Un ratio 1:5. ¿Ok? ¿Cumple el trade o no cumple? En este caso no cumplió. Me dio el 1:4 y el trade se cayó. Ahora, ¿por qué se cayó? Porque aún habían zonas por rellenar. Pero como les dije con anterioridad, mientras no me rompa la estructura, yo sigo comprando o vendiendo. Comprando. Entonces, el retroceso es todo este movimiento. Y aquí hay que evaluar otro nivel óptimo de entrada y con qué me da confluencia. Y curiosamente, es exacto. Ahora sí me vino a buscar el nivel 88 de Fibonacci. Después de haberme dado este trade, puedo haber cerrado en el 1:4 fácilmente. No lo recomiendo porque en mi academia yo por lo general siempre recomiendo operar sobre el 1:5. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué vino a buscar el nivel 88? Y curiosamente, aquí, justo aquí, hay una order block. Una order block que vino a mitigar el precio, si se dan cuenta. ¿No se podía ver con claridad recién? Bueno, estos detalles se observan. Y justo antes de la order block que hay imbalances y liquidez. Entonces vamos combinando un poquito la estrategia de utilizar bien, de manera correcta el Fibonacci, y combinamos un poquito la liquidez previa, más el imbalance que hay justamente en esta zona, si se dan cuenta. Hay una velita con imbalance. ¿La pueden observar bien? Sí, Perfecto. Justamente siempre lo que digo yo en mis clases es que siempre hay un porqué de por qué el precio se te devuelve o te sacan las operaciones en break-even, prácticamente. Curiosamente había liquidez por sacar y al mismo tiempo había una order block por mitigar. Entonces, el retroceso del mercado en euro-dólar se dio justamente en el nivel óptimo de entrada 88 de Fibonacci. Le vamos a hacer un doble clic para que ustedes puedan sacar el screenshot para que puedan tener los parámetros de este Fibonacci, ¿ok? Es bastante válido y me gusta bastante. Me gusta mucho este tipo de entradas apoyándome en la herramienta. Ahora la pregunta del millón es, ok, tenemos nuestro punto validado de entrada, pero ¿cómo sé yo en qué punto salir del mercado? Y para eso yo utilizo la otra herramienta denominada la extensión de Fibonacci. No es difícil de usarla, ya no tiene tanta lógica, tanta ciencia, de hecho tiene casi la misma ciencia de Fibonacci, con la diferencia de que en vez de trazar 2 clics desde el último movimiento más bajo al último movimiento más alto, tengo que trazar 3 clics desde el último punto estructural más bajo al siguiente punto estructural más alto, y por último el tercer clic lo ponemos en nuestro punto de entrada. ¿Y eso a qué se debe? Porque la extensión de Fibonacci en este caso la estoy usando para poder evaluar
los niveles de proyección del precio. Y si se dan cuenta, el precio, si se traza de manera correcta con la herramienta, es exacto. Es exacto. Le voy a hacer un doble clic acá para que ustedes también puedan ingresar los parámetros de la extensión de Fibonacci, porque así nosotros podemos saber cuál es nuestro take profit 1, nuestro take profit 2 y nuestro take profit 3. Si yo posiciono mi punto de entrada acá, prácticamente, ¿ok? Quiero que pongan mucha atención. Le doy un respiro a mis stop loss. Debo saber evaluar si quiero tener una entrada sniper y al mismo tiempo una salida sniper o una salida conservadora. Yo me puedo quedar tranquilo en el nivel 76 de la extensión de Fibonacci con un 1 a 4.55, pero como dije con anterioridad, en mi academia no lo recomiendo, porque el ratio mínimo de operación es 1 a 5 para mí, y en la próxima clase voy a explicar el tema de los ratios y por qué es tan importante complementarlo con la gestión de riesgo y gestión de capital, ¿sí? Justamente si tú crees que la tendencia va a continuar siendo alcista, puedes apoyarte en los siguientes niveles, obviamente en el nivel 100 de la extensión de Fibonacci, o en el nivel 127, o en el nivel 161.80 y operar un swing, ¿ok? Prácticamente, si la entrada y tu dirección del precio es la correcta y tu trazado de Fibonacci lo complementas de manera correcta con tu estructura de mercado, no tienes de qué preocuparte. Solo prepárate, ten paciencia, que tu trade va a cumplir y se va a terminar dando. Ahora un último tips, en vez de estar utilizando estas zonas de reacción, se recomienda utilizar la cuadrícula de Gann para que tú encierres una order block por completo. Así te ahorras el trabajo de que el precio pueda llegar a reaccionar en el open de la vela, en el 50% o en el cierre de la vela, ya que la cuadrícula de Gann, si tú la configuras de esta manera, te da el nivel 50, el nivel 0 y el nivel 1, prácticamente para así poder encerrar las order blocks cada vez que tú quieras utilizar esta herramienta, y así no tengas que estar modificando constantemente tu herramienta de Fibonacci para más comodidad. ¿Ok? ¿Alguna duda acá? Todo bien. No, ¿Todo yo, bien? cuando Ah, uso el retroceso de Fibonacci ujú. y marco el tercer punto que sería en donde ingreso el trade, eh, es en la entrada, ¿o no? Sí, buena pregunta, Cami. Mira, lo que pasa es que la extensión de Fibonacci, el uso que yo le doy es prácticamente para poder definir tu salida del precio, pero el trazado de la extensión de Fibonacci, en este caso, se traza como último punto, en este caso, de esta manera, de 3 clics, desde el último punto estructural más bajo al último punto estructural más alto, y el tercer clic es tu punto de entrada. Hasta esta altura se supone que con Fibonacci tú ya sabías cuál era tu punto de entrada. Por eso se te facilita la tarea con la extensión. No hay mucho trabajo que hacer, por ser en este caso, son 2 clics con Fibonacci, desde el último punto más bajo al último punto más alto, y me da la confluencia justo en el 88. Ahora, si mezclamos ambas, ya tienen la zona de reacción y ese es tu punto de entrada. Entonces haces exactamente lo mismo, pero con 3 clics. ¿Sí? ¿Eso Sí, resuelve tu duda? sí. Ya, perfecto. Ok, en este caso, yo también para tener un mejor análisis, obviamente me estoy amparando en la temporalidad de 1 hora y 2 horas. Se recomienda también enfocarse mucho en las higher time frame de H4 y temporalidades diarias. Por eso siempre se recomienda analizar de atrás para adelante. ¿Qué está haciendo el precio en temporalidad mensual? ¿Qué está haciendo el precio en temporalidad semanal? En temporalidad diaria, y así consecutivamente vamos bajando el precio. Por ser en este caso, yo me enfoco en temporalidad diaria para saber si mi proyección tiene altas probabilidades de cumplir. Y yo que evalúo si estamos cerca de alguna order block institucional que a mí me diga, ok, el precio puede venir a buscar esta order block porque está bastante cerca. ¿Sí? Y es curioso, porque cuando nosotros vemos así de esta manera el precio, empezamos a alargar un poco más nuestras proyecciones swing, y así puedo tener un trade que obviamente me puede tomar semanas que se dé, pero al mismo tiempo me va a estar pagando como queremos que nos pague el mercado, ¿ok? Y así es como se ve un análisis de mercado. Si no tenemos más dudas, creo que dejamos este video hasta acá y espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.